Tiene su Biblia, su cuadernito, su anotador a mano. Vamos a entrar de lleno. La palabra del Señor. Te invito a que abra su Biblia, no la vamos a leer ya, pero que la tenga a mano ahí en el libro de Juan. Y vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que estuvimos viendo el miércoles, el vez pasada, ¿amén? ¿Recuerdan los que estuvieron? Y los que no estuvieron no tienen excusa, porque tienen los audios, ¿sí? ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? ¿Qué libro estuvimos leyendo? El libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 22. ¿Lo tiene? Y estábamos hablando de lo que pedía Pablo como petición suya para con sus hermanos en Éfeso. ¿Recuerda qué pedía? Pedía que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Pero habían 3 puntos específicos que tocamos el miércoles pasado. El primero era el como los niños de la escuelita. El primero era el llamado, ¿sí? El segundo era ¿la qué? No. Las riquezas en gloria, ¿qué decía? Y la herencia de los santos, en los santos. Y el tercero, por el que pedía revelación, era Dios mío. Vamos a leerlo. Era el poder. ¿Sí? Leámoslo, así vamos enganchando. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 22. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ahora se acuerda? Miércoles, ¿están viejitos o sufren de algún tipo de mal? Primero, por lo que oraba Pablo, que enseñábamos el miércoles pasado, no nos vamos a detener en ese. Primero era en el que ellos tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en su llamamiento. ¿Recuerdan? ¿Cuántos son llamados? Bien. Todos hemos sido llamados. Por eso es que hoy estamos acá. Todos hemos sido llamados. ¿No le queda duda? ¿Algunos tienen duda? Todos hemos sido llamados, porque el llamado es eterno. ¿Recuerdan? El llamado es eterno, está desde la eternidad en nosotros. Nosotros también somos eternos, y el llamado es lo que es por... explicaba un poquito que tiene que ver más con la identidad
más que con otro tipo de cosas que pensábamos. No tiene nada que ver el funcionamiento o la tarea que debemos desempeñar con el llamado. Hemos confundido, ¿sí? Porque dice que muchos son llamados y pocos escogidos por el funcionamiento, buen funcionamiento o mal funcionamiento. ¿Recuerdan? ¿Quiénes son los escogidos? Poco me va a decir. La elección, muchas veces, y la mayoría de las veces, pensamos que depende de Dios. ¿Y qué les decía yo el vez pasada? No depende de Dios. A Dios le encantaría que nosotros fuéramos escogidos. Amén. Que nosotros fuéramos escogidos y cumpliéramos la tarea por la cual estamos en la tierra. Pero dice que pocos son escogidos porque pocos... No, muchos son llamados. Pocos cumplen bien la tarea. Yo hacía el ejemplo de que hay 2 empleados que deben funcionar y hacer una tarea específica los 2, por igual. Cuando uno de los 2 falla y le dice el jefe, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Uno lo hace como le parece, como cree, como le piensa, y el otro lo hizo tal cual el plan y la especificación. ¿A quién va a elegir el jefe? Al que fue más meticuloso, al que se esmeró por cumplir bien la tarea. Ese va a ser escogido. ¿Depende de Dios? No, depende de mí. Diga, depende de mí. Corre por mi cuenta. Que Dios me elija. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Todos hemos sido llamados, por eso es que existimos. Y otra diferencia que quería hacer, acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 28. Esta se la sabe. Porque noté que quedó confusión con respecto al propósito. Muchos creen que el llamado es el propósito y ahí hacemos una ensalada de cosas que no son. El propósito, diga, es uno, es eterno y es de Dios. ¿Sí? El propósito es uno, es eterno y es de Dios. Es un propósito y es el de Dios. Que yo tenga una injerencia, una tarea específica dentro del propósito, no quiere decir que yo particularmente tenga un propósito. ¿Sí? ¿Me entiende? Porque el propósito es eterno y es el de Dios. Es el plan eterno que Dios creó. Y es gobernar, volver a gobernar sobre toda criatura a través de la iglesia. Es que todas las cosas vuelvan a lo original. Es que todas las cosas vuelvan a como eran en el reino de Dios. Por eso es que Él establece un reino, el cual nosotros tenemos que administrar en la tierra. Cumplir el propósito de Dios, nosotros, es un pequeño paréntesis dentro de la eternidad del propósito de Dios. Pero no es que Dios creó específicamente un propósito para mí. Yo tengo una tarea específica, pero no es el propósito eterno de Dios. Acompáñame, ¿lo tiene? Romanos 8, 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es conforme a mi propósito? Es conforme a su propósito, yo he sido llamado con una tarea específica. ¿Entendemos? Esto es a lo que conforme a su llamado, diga, a su propósito han sido llamados. ¿Amén? ¿Ahora entiende? Porque muchas veces nos desvinculamos y por eso no entendemos. Nos desvinculamos del propósito eterno de Dios.
Porque pensamos que tenemos un propósito particular y específico, nosotros solos. ¿No le ha pasado? Que decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Dice Dios, que hagas tu tarea dentro de mi propósito. ¿Entiende? No es que Dios nos llama para que andemos por ahí en la vida creyendo en Dios y en todos sus beneficios. ¿No le ha pasado? Que la gente anda por la vida creyendo en Dios y en todas las bendiciones de Dios para nosotros, sin entender que estamos dentro y en la tierra para una tarea específica dentro de un propósito mayor y eterno. ¿Amén? ¿Está entendiendo ahora? Dice el salmista David, Jehová cumplirá mi propósito. Su propósito en mí. Nunca Dios te promete ser el llanero solitario. Somos funcionales, decirle que está al lado, sos funcional funcionando dentro de una tarea eterna. ¿Lo entiende? ¿Ahora entiende? Ahora, decíamos que, y no, nos tardamos mucho con el tema del llamado, el miércoles pasado, pero dice que dentro del llamado y dentro de, obviamente dentro del propósito eterno de Dios hay riquezas. ¿Decía? ¿En dónde están las riquezas? Según Efesios, en los... Vamos, búsquelo rapidito. 1, Efesios 1. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Muchas veces nosotros pensamos, y es por eso que Dios, Jesús enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque todo existe en el reino, no fuera, y el reino es figura del propósito eterno de Dios. En el propósito de Dios están provistas las riquezas de la gloria de Dios en los santos. Siempre y cuando los santos estén en el llamado, en la tarea y en el propósito. No es que Dios va a agarrar su varita mágica y te va a bendecir como hacen en otro lado, no vamos a decir. No, Dios decirle que está al lado, no trabaja así. No es así. Hay un diseño para las riquezas de la gloria de Dios en los santos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que vos me bendigas y me des esto y me des lo otro y que me des todo lo que nosotros soñamos. Dice, ya te lo di. Pasa que estás en el camino, en la vía equivocada. Pasa que pensás que estás sirviéndome, pero no me estás sirviendo. Pasa que pensás que estás en mi propósito, pero no estás en mi propósito, porque entonces nada te faltaría. A ver, es muy sencillo. ¿Por qué entonces vamos por las añadiduras? Porque no entendemos que las riquezas de la gloria de Dios están ya en nosotros. Diga, ya están en mí. Pasa que no puede ser legal la manifestación y la visibilidad de las riquezas de la gloria de Dios en mí porque no las estoy activando. Diga, hay ámbitos de activación espiritual y es
dentro del propósito eterno de Dios. Activémonos. Porque entonces si decimos que tenemos falta de algo es que no estamos entendiendo o estamos en el carril equivocado o vamos en contramano. Va peligroso. Todo está provisto para nosotros dentro del propósito eterno de Dios, dentro de la tarea específica que yo tengo que cumplir en el propósito de Dios. Yo hacía el ejemplo con un trabajador. Un trabajador es enviado a trabajar, pero va equipado con todo lo que necesita para desempeñar la tarea que tiene que desempeñar, ¿o no? En una empresa le dan todo. Esas son las riquezas. Porque son en gloria y porque tenemos que manifestar gloria. Amén. No busque las añadiduras, busque estar dentro del propósito eterno de Dios, cumpliendo su tarea. Entonces, todas las cosas serán añadidas. ¿Vieron que pedimos mal? ¿Entienden? ¿Sabe por qué pedimos lo que ya tenemos? Porque no sabemos lo que tenemos. Y porque no sabemos que ya fuimos equipados desde la eternidad con todo lo que necesitábamos para cumplir la tarea específica dentro del propósito de Dios. Y decimos, Señor, tú me enviarás los recursos. Ahora va así. Señor, si es para tu obra, tú nos proveerás. Sí, ya te probó, ya lo hizo. Señor, si esto es lo que tengo que hacer para tu servicio, tú me vas a dar todo lo que no. Sí, es verdad. Pero Él ya lo hizo en la eternidad. Me toca a mí materializar, manifestar lo que ya tengo, lo que ya soy, lo que ya empezar a trabajar dentro de la tarea específica que yo tengo en el propósito eterno de Dios. ¿Entiende? Pero eso se te tiene que revelar. Oro para que se abran los ojos de tu entendimiento, para que veas el llamamiento eterno, la esperanza a la que has sido llamada, las riquezas en gloria de Dios en los santos y el poder, ahí en el poder. Y decimos, ¿en qué hemos estado pensando? ¿Qué hemos estado haciendo que no hacemos lo que tenemos que hacer? El llamado de Dios para conmigo es eterno. Diga, el llamado de Dios para conmigo es eterno. No puede haber nada ni nadie que me separe del llamado que Dios depositó en mí. ¿O usted pensaba que había fuerza humana que se podía oponer a un llamado eterno de Dios con usted? Son excusas. No, Señor, porque no puedo servirte así. Señor, no puedo. Dios dice, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Pero es que el hermanito no me deja servir a Dios como me gustaría. No estás entendiendo. El llamado es eterno, diga, y no es mío. Y no depende de nadie, solo de mí. Ahora, ¿hay excusa? Diga, no hay excusa. Diga, el llamado de Dios conmigo es conmigo. Y se va a empezar a manifestar cuando usted entienda y escuche a Dios. Samuel.
y deberá estar lo que deba de estar para enseñarte a cómo empezar a escuchar a Dios. Pero el llamado pasa por una identidad de Dios, algo que Dios puso en mí, algo que yo no sabré cómo, pero sabré que Dios me está llamando, que Dios me está moviendo el piso, que Dios está haciendo algo para que yo despierte y entienda que fui llamado, no en este tiempo, sino desde la eternidad. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Está equipado con todas las riquezas de la gloria de Dios en usted. ¿Dónde están? Dice. Usted verá que cuando usted se ponga en acción en su llamado, en su tarea, no sabrá de dónde ni cómo. La provisión que le pedía a Dios por otro lado aparecerá. ¿No sabrá? Porque Dios tiene canales por los cuales hará que a usted le llegue todo lo que la cajita de herramientas. No va a poder decir, Señor, si yo tengo que predicar, y ahí está todo, dice Dios. Señor, si yo tengo que armar un barquito y me tocó ser carpintero, Señor, te olvidaste de ponerme el martillo. Señor, te olvidaste de comprarme los clavos. Señor, te olvidaste la cinta para cuadra, todo. ¿Usted cree que Dios es improvisado? ¿Por qué pensamos entonces así? ¿Y por qué para hacer algo para Dios decimos, Señor, tú proveerás? Dios dice... Dios no habla, nos entiende, pero no habla nuestro lenguaje. Dios entiende nuestro... pero no... yo me imagino a Dios muchas veces. Se debe matar de la risa con, con los otros. Pero abrí el manual. Abrí las escrituras. Pedile ayuda al Espíritu Santo. Vamos a seguir. ¿Estamos con las riquezas? ¿Le va a volver a pedir a Dios provisión? Usted es iglesia. Yo muchas veces no entiendo las oraciones que tenemos. Decía Jesús, pedís y pedís mal. Ya él ya confrontaba. Porque pedís para tus deleites y placeres. Cuando estás dentro del propósito del llamado de Dios en tu vida, te olvidarás de eso. No existirá eso. ¿Estamos? ¿Qué era lo tercero? ¿El qué? ¿Pero un poder así nomás? Dice que es inmensurable. ¿Qué quería decir que es inmensurable? Que no tiene medida. Que no tiene medida. Ese poder que hemos recibido, diga, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre y hoy está en mí. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 2. ¿Lo tiene? ¿Alguno lo quiere leer? Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como los proselitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Escuchó? Desde ese hecho histórico, en Pentecostés, que era una fiesta de trigo, en donde Jesús había dicho, después de resucitar, estuvo 40 días, más de 40 días con ellos, y les dice, quédense acá en Jerusalén, porque venía a quien Él les había dicho que iba a venir, pero es necesario que yo me vaya para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que recibe la herencia y la garantía que la iglesia recibe cuando Cristo asciende y el Espíritu Santo desciende. ¿Entiende? Es un poder inmedible. Diga inmedible, no tiene medida, no me puedo imaginar, no entra en mi cabeza. Pero ese poder, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo es de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que abra los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón, para que entendáis la riqueza, la grandeza a la que hay sido llamado la esperanza de gloria, las riquezas del Padre de gloria en vos, en los santos, y el poder inmensurable que han recibido. Diga, se me tiene que revelar. Lo que sucedió en ese entonces no es lo que nosotros pensamos muchas veces, que es trabar la lengua. Diga, no es eso. Por mucho tiempo pensábamos que no es eso. Lo que sucedió acá fue un milagro. Fue un poder hacer lo que no podían hacer. Porque a ellos se les había dado una orden de ir hasta lo último de la tierra. Y con lo que Dios los proveyó fue con lo que necesitaban para ir hasta lo último de la tierra. Que era hablar en diferentes idiomas.
El poder que recibimos va de acuerdo a la tarea que necesitamos, con las riquezas que necesitamos y la provisión que necesitamos para mi tarea específica. ¿Me entiende? Lo que sucedió ahí no fue ni más ni menos que entender, hablar y entender, se los capacitó así de rápido para hablar en las lenguas a donde debían ir. ¿Hasta dónde los había enviado Jesús? A Jerusalén, a Galilea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder muchas veces, no pasa por lo extraordinario, pasa por entender que puedo hacerlo aunque antes no, porque es un poder hacer. Si antes no podía gobernar mis emociones, el Espíritu Santo viene a que yo pueda. Si antes yo no podía gobernar mi lengua, el Espíritu Santo venga a que yo pueda. Y vamos creciendo en la tarea y el poder que es inmedible, quiere decir que es para algo chiquito como para algo extraordinario, me va a ayudar de la misma manera. Para Dios no es más chiquito un milagro que otro. Es lo mismo. ¿Por qué a Jesús cuando liberó a un paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Sabe por qué? Porque lo visible, carnal, es superficial, pero liberar integralmente a una persona es sobrenatural. Dijo, tus pecados te son perdonados. Lo liberó del alma. Entonces se manifestó en lo físico el milagro integral. Juan, ahora sí Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14. Después lea Joel capítulo 2 en su casa, porque es la profecía que es manifestada en Hechos 2. ¿Sí? Joel 2. Es la profecía del profeta Joel que profetiza en esos días lo que decía, ¿sí? Lo que decía Pedro. Es lo que se cumplió. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo creen? Si sabéis a dónde voy y sabéis el camino, si sabéis a dónde voy y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el más incrédulo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Jesús el Cristo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Estamos más perdidos que nosotros estos muchachos.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, diga. Son 3 en 1, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿en dónde? En mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre. ¿Qué? Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Quién? El que en mí cree. ¿Quién? ¿El Padre? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El que en mí cree, ¿quién hará obras mayores que él? ¿Usted cree? Ahora vamos con eso. El que en mí cree, dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ahí me pierdo. Pero si no era que estaba todo en él. Dice, yo quiero que usted lea y entienda. Si me amáis, primera condición. Si me amáis, segunda condición, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté en vosotros un ratito. Para siempre. El Espíritu de verdad. Diga, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el otro consolador, el otro paracleto, el Espíritu Santo. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Diga sentidos. Pero vosotros los que conocéis, porque mora con vosotros y estará en... ¿Qué? ¿Dónde estará? Diga, en mí. Wow. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Explicación más exacta de 3 en 1. ¿Lo tomó? ¿En dónde estará esa divina Trinidad? Diga, en mí. Por eso es que el poder que usted tiene es inmensurable, inmedible.
no lo podemos entender y no busquemos entenderlo, solo creerlo. ¿Sabe que si no creemos no puede producirte en nosotros un arrepentimiento? Y ese arrepentimiento es metanoia. Si no cambiamos nuestra mente, imposible entender. Diga imposible. Pero sí tengo que creer. Diga tengo que creer. Estas palabras de Jesús tienen tantas riquezas. Tanta riqueza. Que si nosotros nos ponemos a hilar fino, a estudiar y a decirle al Señor, Señor, revélame esto. No necesito más que esto. No necesito más que esta revelación, que esta epignosis, porque es lo único que yo necesito para entender a qué tú me has llamado. Porque tu propósito es tan grande, tan eterno, que no hace falta que lo entendamos todo, solo mi parte. Diga, solo mi parte. ¿Para qué yo necesito saber todo? Si con entender mi parte ya... Pero ese pedacito, por querer entender lo macro, nos perdemos de entender lo micro. Y es en lo micro donde está todo provisto. No hay más. Si no entendemos que hemos sido llamados, si no entendemos nuestra tarea dentro de un propósito que es eterno, nunca entenderemos lo que tenemos y de lo que hemos sido provistos para 10 segundos de fama. Somos eso. Pero que funcionando, siendo funcional, hacemos que el propósito eterno de Dios se cumpla. Lo que Dios nos ha dado no es así nomás. Por eso es que el diablo está tan preocupado por nuestra mente, por nuestra alma, porque es lo único que nos puede desviar. Nos puede desviar de lo único que podemos llegar a lograr en un pequeño tramo de la historia de Dios. ¿Cuántos quieren ser funcionales? Ponga su mente, su corazón, sus pensamientos, su alma en donde tienen que estar. Pero queremos un montón de otras cosas y Dios dice, no estás entendiendo nada. No estás entendiendo, que no te envía la tierra. Algunos dicen, la vida es para sufrir. ¿Cuántos han escuchado eso? A la vida se viene a sufrir. Si no, no vale la pena. Muchísima gente piensa eso. Y he escuchado mucha gente que a la vida se viene a sufrir. Y Dios dice, y no era mi idea, pero si vos querés sufrir, ahí está. Porque no estás entendiendo que si vos crees en mí, cosas mayores de las que yo le hice, vos harás. Porque tendrás en vos Padre, Hijo, Espíritu Santo, poder inmensurable. Pero a quien debemos de seguir de cerca, diga, es al Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo en este tiempo, para con nosotros, deberíamos de trabajar a la par? Deberíamos de hacer equipo. En la Trinidad, Él no recibe gloria. ¿Entiende?
Él está a nuestro servicio. Ese es su diseño, eso es su tarea. Que yo pueda extraer de Él todo lo que necesito para mi tarea específica. ¿Amén? ¿Entiende eso? Pero ¿sabe que el Espíritu Santo siente? ¿Piensa? Lo debemos de consultar. ¿Cómo sabe que siente? No contristéis al Espíritu Santo. Ah, pero si es yo lo tengo, ya está, vamos nomás. Y no pedimos ni consejo, no pedimos, porque no creemos el poder que tenemos. Diga, el secreto es creer. El secreto es creer. La iglesia está pasiva porque dice que cree, pero no cree. La iglesia no avanza porque dice que cree, pero no cree. La iglesia no hace lo que tiene que hacer porque dice que cree, pero no cree. Y es el que cree en mí mayores cosas de las que yo hice, también hará. Dígame, ¿dónde está el obstáculo? ¿O dónde es donde somos la piedra en el zapato? Pero si ahí tenemos todo, ¿por qué no se nos revela? Porque no pedimos. Dios, ábreme los ojos, necesito tener el espíritu de sabiduría y de revelación para entender a la esperanza a la que me has llamado, las riquezas en gloria del Padre en mí y el poder que me has otorgado. Y Jesús decía, les enviaré a otro porque yo necesito ir a preparar morada, pero no los dejaré huérfanos. Ustedes tienen al otro Consolador, al otro Paracleto, al Espíritu de verdad. Ahí hay un secreto. ¿Por qué llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad? Si Él era la verdad. Va. ¿No está diciendo hace un minuto que la verdad sos vos? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Diga, la esencia es la misma. El espíritu de verdad debe de habitar en mí. Si hay un espíritu de verdad, quiere decir que hay un espíritu de mentira. ¿Sabe cuál es el secreto? ¿A quién le estamos creyendo? El secreto es a quién mi alma está escuchando, de quién se está inyectando, energizando mi alma, de quién está absorbiendo mi alma, el espíritu de mentira o el espíritu de verdad. Porque si mi alma estuviera impregnada del espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, mis elecciones serían diferentes, mis acciones serían diferentes. Toda la historia de la iglesia, diga, mi historia sería diferente. Pero ¿a quién le estamos creyendo? No, te falta mucho, te falta mucho. Para servir a... No, son muy nuevitos. Son muy nuevitas, Lía. Pero si ya recibí a Cristo, si ya recibí al poder inmensurable, ¿por qué me tengo que creer que soy muy nuevita? ¿Por qué me tengo que creer que soy insuficiente? ¿Por qué me tengo que creer que me falta mucho?
¿Por qué me tengo que creer que no soy llamado? ¿Por qué me tengo que creer que no hay una tarea para mí? ¿Por qué tengo que creer cosas que el Espíritu de verdad no me está revelando? ¿A quién le estoy creyendo? Diga epignosis. Solamente Dios te puede revelar. Pablo podría haberlo hecho por imposición, por transferencia, pero no puede. Puedo. Por eso oro para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que abras los ojos de tu entendimiento. Wow. Abrí los ojos de tu mente, de tu corazón, para que puedas ver lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha dotado, de lo eterno con lo que has sido dotado. Lo único que me resta hacer, Pablo dice, es orar por ustedes. Porque aunque ya son buenos cristianos, lo tienen todo, doy gracias a Dios por ustedes. Pero ruego para que Dios se revele. Ruego para que ustedes abran los ojos. Ruego para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo único que necesitamos. El conocimiento de Él. El conocimiento de Él. Porque si eso se nos revela, todo se desata. Todo se desata. Y yo ya no veo más las excusas que veía. Yo ya no, para mí no existen más. ¿Cuándo pensaste que depende de tu llamado? Abrí los ojos. Abrí los ojos. Porque Dios te ha llamado con un llamamiento eterno, una esperanza eterna a la que has sido llamado. Pero ni siquiera sabía que he sido llamado. ¿Qué leemos? Yo no entiendo qué leemos. Sí, el diario me lo leo en las redes sociales, me lo leo todo el diario. Me sé la última canción del momento, sé lo que está pasando con la farándula. Y Dios dice, oro para que abra los ojos, nada más. Porque si ya recibiste todo, yo enseñábamos tiempo atrás cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, eso es eterno. Ahí se está desatando un diseño eterno que se está manifestando hoy, es traer el reino de Dios a la tierra. ¿Se acuerda? Es que lo eterno de Dios se está manifestando hoy. Es eso es lo que tenemos que empezar a hacer, pero es por medio de nosotros. Es por medio de nosotros, diga, es por medio de mí. Soy yo quien tiene que hacer obras mayores. Porque en mí está todo. Porque en mí está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero con quien tengo que trabajar en equipo es con el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos un maestro si no lo vamos a escuchar? ¿Se puso a pensar? Para tenerlo de adorno, no sé. Para decir,
Tengo el Espíritu Santo para decir, se me traba la lengua, no entiendo. No, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el que habita en ustedes. Eso tenés que entender, eso se te tiene que revelar, que no hay límites para el que cree, no hay límites para el que cree, no hay límite para el que cree, no hay escasez para el que cree, no hay falta de identidad para el que cree. No hay límites, despertate, no hay límites. Al que está al lado decirle, despertate, ya está, despertate. No hay límite. No, ¿qué hacemos? No entiendo. Pensando, mañana no sé si me alcanza para el pan. No sé si me va a alcanzar para... No sé si me va a alcanzar para pagar la luz. Dios dice, ojalá no te... Así te despertás. Ojalá no te alcance. Así empezás a pensar diferente. Ojalá te metas en el trabajo eterno que tenés que hacer, en donde todo va a estar provisto. Pero, Señor, ni siquiera sé que soy llamado. ¿Cuántos son llamados? ¿Vos pensás que Dios es improvisado para mandarte a la tierra con un llamado, propósito, tarea y no enviarte con todo lo que necesitas para cumplirlo? Pero estamos más perdidos que Tarzán en la ciudad. No, yo pensaba que venía a sufrir a la vida. Despertate. Cuando tu llamado lo escuches, cuando escuches tu nombre, recuerda, ahí está tu tarea, este es tu plan. Anda. En ese propósito eterno tenés que cumplir tu tarea. Todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. No hay nada que no te sirva dentro del propósito de Dios. Señor, pero esto es medio pesado para mí, esta tribulación, no sé cómo lo llamamos, muy religioso. Este problema no es conforme a tu llamado, es para que cambies. Está conforme al propósito eterno de Dios que ha sido llamado. Y renegamos, pero Señor, no puedo pasar esto si soy tu hijo. No, dice Dios, lo puse para que en vos se produzca una metanoia. Y puedas entender que has sido llamado con un propósito, para un propósito eterno. Conforme a un propósito eterno. Para un propósito eterno. ¿Lo entiende? Cuando nuestra mente se abre, cuando tu corazón, como dice Pablo, se abre al entendimiento de Dios, y ya no podemos hacer como que no sabemos, no conocemos. Porque Dios pedirá, si tú sabías, si sabías que tenés todo ahí, no entiendo qué haces buscando por otro lado, no. Obviamente no te voy a respaldar por otro lado. Obviamente no vas a estar provisto por otro lado. Obviamente vas a hacer un perejil por otro lado. Porque no estás entendiendo el poder que tenés en, las riquezas que tenés en, porque has sido llamado para un propósito que es eterno. Las funciones pueden cambiar. Las funciones de las tareas que debemos de realizar pueden cambiar. Unos han sido llamados para una cosa, otros han sido llamados para otra cosa, otros han sido llamados para otra cosa. Pero todos
trabajando juntos, hacemos que el propósito eterno de Dios se cumpla. No quieras hacer lo que otro fue llamado a hacer. Busca y decirle al Señor: Señor, revélame la esperanza para la que fui llamado, porque solamente viene de ti. ¿Cuántas veces te han preguntado: pastor, ¿para qué he sido llamado? No sé, dice el pastor. Porque eso te lo tiene que revelar Dios. No sé, mientras tanto trabajás, así se te revela. Preguntas que te... O sea, no sé cómo llegar a fin de mes, pastor, déjame el tip. Métete en tu tarea y verás cómo todo está suplido. Señor, no sé cómo. Pedirle ayuda al Espíritu Santo, que te revelará y te hará conocer todas las cosas. Está en vos. Ese poder inmensurable está en vos. Está a tu servicio en este tiempo, al servicio de la iglesia. Porque Dios necesita que entendamos. Decirle que está al lado: Dios necesita que entendas. Y unos soñarán sueños, y otros verán visiones, y otros harán esto, y otros harán lo otro. Hay tanto en Dios, pero que ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Dios no es un Dios de improvisación. Dios no es un Dios de improvisación. Él nos dotó con todas las características que debíamos de tener para nuestro trabajo, porque Él nos formó. No te falta nada, te falta pulirte nada más. Pero yo no sé hablar, y bueno, busca tu habilidad, porque Dios no se le pasa que vos no sabés hablar. Busca tu tarea dentro del propósito de Dios, que es eterno. ¿Cuántos tienen ese? Mi tarea es despertar tu hambre. Mi tarea es que abres tus ojos. Mi tarea es que veas que no sos cualquiera. Mi tarea es que creas al Espíritu de verdad. Mi tarea es que veas que has sido llamado con un propósito eterno para la función del mismo. ¿Cuántos se van a empezar a despertar? Mi función en este tiempo es que te despiertes, que en vos se produzca una metanoia, que en vos se produzca un cambio de rumbo, una transformación que te llevará a cumplir una tarea que es eterna. No hay otra cosa mayor para mí. Pero Señor, tengo que trabajar para no hay otra cosa mayor para vos. Tengo que mantener mi familia. No hay otra cosa mejor y mayor para vos y tu familia. Entiende. Pero Señor, no estás entendiendo que no sos vos quien suple, que ya está en vos. No vas a saber cómo ni cuándo, pero vendrá a vos. Cuando te despiertes al llamado de Dios, todo lo que necesitas y mayores cosas de las que pensás que necesitas, vendrán a vos. Porque hemos sido llamados, creados para un destino de gloria. A los que antes conoció, a estos llamó y predestinó desde la eternidad.
lo va a empezar a trabajar en usted. Dígale, Espíritu Santo, necesito realmente que empieces a trabajar conmigo, con mi mente, con mi corazón, que se abran los ojos de mi entendimiento. Espíritu Santo, revélate para que yo pueda entender la esperanza a la que he sido llamado, la riqueza que viene con ese llamado y el poder inmensurable que habita en mí.